Bajo la superficie cristalina del Mar Caribe existe un mundo que, a primera vista, parece tranquilo y lleno de color. Pero que en realidad es uno de los ecosistemas más dinámicos y sorprendentes del planeta. Entre formaciones de coral que parecen ciudades submarinas, miles de criaturas conviven en un equilibrio delicado, donde cada movimiento, cada color y cada comportamiento cumple una función esencial. Lo que para nosotros es belleza, para ellos es supervivencia. En este entorno vibrante, no todo es lo que parece. Detrás de los colores intensos y las formas elegantes, se esconden estrategias sorprendentes, comportamientos inesperados y adaptaciones que han evolucionado durante millones de años. Desde peces que se desplazan con aparente calma hasta otros que permanecen ocultos entre las rocas. El arrecife es un escenario donde la vida se desarrolla con una complejidad silenciosa, pero constante. Acompáñanos en Misterios de la Fauna a explorar las criaturas del arrecife del Caribe. Un universo donde cada especie tiene su propia historia y donde incluso los habitantes más pequeños pueden revelar secretos extraordinarios. Suscríbete y descubre con nosotros lo que realmente ocurre bajo el mar. Porque este mundo, tan cercano y tan desconocido, guarda más de lo que imaginamos. En el entramado complejo del arrecife del Caribe, donde cada rincón está lleno de vida y cada sombra puede ocultar una historia. El pez león se mueve con una presencia que resulta imposible de ignorar. No por su velocidad ni por su tamaño, sino por la elegancia de sus aletas que se despliegan como abanicos delicados, creando una silueta que parece más una obra de arte que un organismo adaptado para sobrevivir en uno de los ecosistemas más competitivos del planeta. Sus colores, una combinación de tonos rojizos, blancos y marrones organizados en patrones verticales, no solo cumplen una función estética, sino que actúan como una señal visual que advierte a otros organismos sobre su naturaleza. Una forma de comunicación que, aunque silenciosa, es clara dentro del lenguaje del arrecife, donde cada color puede representar una ventaja o una advertencia. A diferencia de otros peces que dependen de la velocidad para desplazarse o escapar,
El pez león avanza con una calma casi hipnótica, moviendo sus aletas pectorales con suavidad mientras recorre el entorno como si no tuviera prisa. Confiando en que su estrategia no depende de la rapidez, sino de la precisión y el control de cada movimiento que realiza. En su comportamiento diario, el pez león suele mantenerse cerca de estructuras como corales, grietas o formaciones rocosas. Lugares donde puede observar el entorno sin ser completamente expuesto, aprovechando las sombras y los contrastes de luz para integrarse visualmente en el paisaje submarino. Cuando se trata de alimentarse, su estrategia se aleja de la persecución activa y se acerca más a una técnica de aproximación gradual, donde el pez león utiliza sus aletas extendidas para rodear a pequeños peces o invertebrados, reduciendo el espacio disponible para su escape y guiándolos hacia una posición donde la captura resulta más eficiente. Este método, basado en la manipulación del entorno inmediato, le permite minimizar el esfuerzo y maximizar el resultado. Una característica que se repite en muchas especies que habitan el arrecife, donde la energía es un recurso que debe ser utilizado con cuidado. Las aletas que le dan su apariencia tan característica no son solo un elemento visual, sino que también cumplen una función defensiva. Ya que contienen estructuras que pueden generar una respuesta incómoda en otros organismos, lo que disuade posibles interacciones y refuerza su posición dentro del ecosistema. Esta combinación de defensa pasiva y comportamiento controlado convierte al pez león en un organismo que rara vez necesita recurrir a movimientos bruscos, ya que su sola presencia y sus características físicas le proporcionan una ventaja significativa frente a posibles amenazas. En el contexto del arrecife del Caribe, el pez león ha demostrado una notable capacidad de adaptación, integrándose en un entorno que no forma parte de su origen natural, lo que ha generado cambios en la dinámica de algunas poblaciones de peces más pequeños. Su presencia en estos ecosistemas ha sido objeto de estudio por parte de investigadores, quienes buscan comprender cómo una especie puede influir en el equilibrio de un entorno tan complejo, donde cada organismo cumple un rol específico dentro de una red interdependiente. A pesar de estos cambios, el pez león sigue siendo una criatura fascinante desde el punto de vista biológico, ya que su diseño corporal, su comportamiento y su estrategia de vida reflejan una evolución altamente especializada que le permite prosperar en diferentes condiciones. Durante el día, es común observarlo en posiciones casi estáticas, suspendido en el agua o cerca del fondo, como si estuviera en reposo, aunque en realidad se mantiene atento a cualquier oportunidad que pueda surgir en su entorno inmediato.
En las horas de menor luz, su actividad puede incrementarse, aprovechando la transición entre el día y la noche para moverse con mayor libertad y explorar nuevas áreas dentro del arrecife en busca de alimento. Su forma de interactuar con el entorno es discreta, pero constante, formando parte de un sistema donde incluso los movimientos más sutiles pueden tener un impacto en la dinámica general del ecosistema. El pez león no actúa de manera aislada, sino que su presencia influye en la conducta de otras especies. Ya sea por la forma en que se posiciona en el espacio o por la manera en que utiliza sus características físicas para establecer límites dentro de su territorio. En términos de reproducción, esta especie también presenta estrategias eficientes que le permiten mantener su presencia en diferentes regiones, asegurando la continuidad de su población a lo largo del tiempo. Su capacidad para adaptarse a distintas condiciones ambientales lo convierte en un organismo resiliente, capaz de enfrentar cambios en temperatura, disponibilidad de alimento y características del hábitat. Esta resiliencia es una de las razones por las cuales el pez león ha logrado establecerse en diferentes partes del Caribe, mostrando una flexibilidad que no todas las especies poseen. Sin embargo, más allá de su impacto ecológico, su presencia sigue siendo una muestra de la diversidad del mundo marino, donde cada especie aporta una pieza única al rompecabezas de la vida submarina. En el arrecife, donde la competencia es constante y los recursos son compartidos, el pez león ha encontrado una manera de destacar sin necesidad de imponerse mediante la fuerza, utilizando en su lugar una combinación de diseño, comportamiento y adaptación. Su forma de desplazarse, siempre controlada y precisa, refuerza la idea de que en el océano no siempre gana el más rápido, sino el que mejor entiende su entorno. Mientras se mueve entre los corales, sus aletas continúan creando patrones visuales que contrastan con el fondo, recordándonos que la belleza y la funcionalidad pueden coexistir en una misma estructura. En muchos sentidos, el pez león representa un equilibrio entre apariencia y eficiencia, donde cada elemento de su cuerpo cumple una función que va más allá de lo visible. Su historia dentro del arrecife del Caribe es un ejemplo de cómo las especies pueden adaptarse, integrarse y al mismo tiempo, influir en los sistemas donde habitan. A medida que continuamos explorando este ecosistema, se hace evidente que cada criatura,
por pequeña o grande que sea, tiene un papel que desempeñar en la compleja red de la vida marina. Y así, con movimientos suaves y una presencia inconfundible, el pez león sigue recorriendo el arrecife, recordándonos que en el océano, incluso la calma puede ocultar una estrategia perfectamente calculada. Entre las grietas del arrecife del Caribe, donde la luz se filtra de manera irregular y las sombras crean espacios de misterio, la anguila morena permanece parcialmente oculta, dejando visible solo una parte de su cuerpo alargado, como si observara el mundo desde un refugio que ha sido elegido con precisión, un lugar desde el cual puede controlar lo que ocurre a su alrededor sin exponerse innecesariamente. A primera vista, su apariencia puede resultar inquietante, con una cabeza prominente y una boca que parece abrirse y cerrarse de forma constante. Mostrando una estructura dental diseñada para sujetar con firmeza. Pero este movimiento no es una señal de agresividad, sino una forma de respirar, un mecanismo que le permite hacer circular el agua a través de sus branquias mientras permanece en su escondite. Su cuerpo, largo y flexible, le permite desplazarse con facilidad a través de las estructuras del arrecife, entrando y saliendo de cavidades estrechas donde otros organismos no podrían acceder, convirtiendo el entorno en una extensión de su propio espacio, donde cada rincón puede servir como refugio o punto de observación. La piel de la morena, lisa y sin escamas visibles, está cubierta por una capa mucosa que no solo la protege, sino que también facilita su movimiento entre superficies irregulares, reduciendo la fricción y permitiéndole deslizarse con una fluidez que contrasta con su apariencia robusta. En el contexto del arrecife, la morena no es un organismo que se desplace constantemente en busca de alimento, sino que adopta una estrategia basada en la paciencia, esperando el momento adecuado para actuar, observando el entorno con una atención que parece casi calculada. Cuando detecta una posible presa, su reacción es rápida y precisa, emergiendo desde su escondite con un movimiento que rompe la quietud del entorno. Capturando con exactitud aquello que ha identificado previamente, sin desperdiciar energía en intentos innecesarios. Este comportamiento refleja una adaptación eficiente a un entorno donde la energía debe ser utilizada con cuidado, especialmente en zonas donde la competencia por los recursos es constante y donde cada decisión puede influir en la supervivencia a largo plazo. La relación de la morena con otras especies del arrecife es compleja, ya que no solo interactúa como depredador,
sino también como parte de un sistema en el que diferentes organismos comparten el mismo espacio, generando dinámicas que van más allá de la simple cadena alimenticia. En algunos casos, se han observado interacciones en las que otras especies, como ciertos peces, se acercan a la morena para alimentarse de parásitos o restos en su piel, creando una relación que beneficia a ambas partes y que demuestra la diversidad de vínculos que pueden existir en el entorno marino. A pesar de su apariencia intimidante, la morena no busca el contacto directo con otros organismos sin necesidad, prefiriendo mantenerse dentro de su refugio y actuar solo cuando las condiciones son favorables, lo que reduce el riesgo de conflictos innecesarios. Su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones del arrecife le permite ocupar distintos tipos de hábitats, desde zonas más expuestas hasta áreas más protegidas, siempre encontrando espacios donde pueda integrarse sin alterar en exceso el equilibrio del entorno. El diseño de su cuerpo le otorga una ventaja significativa en términos de maniobrabilidad, permitiéndole cambiar de dirección con rapidez incluso en espacios reducidos, lo que resulta esencial cuando se desplaza entre corales y formaciones rocosas. En términos sensoriales, la morena utiliza principalmente el olfato para detectar la presencia de alimento, ya que su visión no es su principal herramienta de orientación, especialmente en condiciones de baja iluminación. Este enfoque sensorial le permite identificar cambios en el entorno que podrían pasar desapercibidos para otros organismos, convirtiéndola en una observadora eficiente dentro de su ecosistema. Su comportamiento, aunque discreto, tiene un impacto en la dinámica del arrecife, ya que contribuye al control de ciertas poblaciones y participa en la redistribución de la energía dentro del sistema. A lo largo del tiempo, la morena ha desarrollado una reputación que no siempre refleja su comportamiento real, ya que su apariencia puede generar una percepción que no coincide con su naturaleza generalmente reservada. En realidad, su forma de interactuar con el entorno está más relacionada con la eficiencia que con la confrontación, utilizando su conocimiento del espacio y su capacidad de espera como herramientas principales. El arrecife, con su complejidad estructural, ofrece a la morena múltiples oportunidades para establecerse, permitiéndole elegir ubicaciones estratégicas que facilitan tanto la protección como el acceso a alimento. Cada movimiento que realiza está influenciado por las condiciones del entorno, desde la intensidad de la luz hasta la presencia de corrientes, lo que demuestra una adaptación constante a factores cambiantes. Su
Su permanencia en el mismo refugio durante periodos prolongados refuerza la idea de que el conocimiento del espacio es una ventaja clave en su estrategia de vida, ya que le permite anticipar situaciones y reaccionar con mayor eficacia. En el equilibrio del arrecife, la morena ocupa un lugar específico que contribuye a la estabilidad del sistema, interactuando con otras especies de manera directa o indirecta. Su presencia, aunque a veces difícil de notar, forma parte de una red de relaciones que mantienen el funcionamiento del ecosistema en niveles óptimos. Mientras permanece parcialmente oculta, observando el entorno con una calma aparente, la morena nos recuerda que en el océano no todo lo importante es visible de inmediato. En muchos casos, lo que permanece en la sombra tiene un papel tan relevante como lo que se muestra a plena luz, formando parte de una realidad más amplia que solo se revela a quienes observan con atención. Y así, entre las grietas del arrecife, la anguila morena continúa su existencia, moviéndose con precisión, esperando con paciencia y demostrando que en el mundo submarino, la verdadera fuerza a menudo reside en la capacidad de permanecer en silencio. En medio del vibrante entramado del arrecife del Caribe, donde los colores se superponen y la vida parece fluir en todas direcciones al mismo tiempo. El pez damisela aparece como una de las criaturas más comunes, pero también una de las más subestimadas. Un pequeño habitante que, a pesar de su tamaño, desempeña un papel fundamental dentro del delicado equilibrio de este ecosistema marino. A primera vista, su presencia puede pasar desapercibida entre los corales, ya que su tamaño reducido y sus movimientos rápidos lo convierten en una silueta más dentro del constante ir y venir de peces que habitan el arrecife. Pero basta con observar con mayor atención para descubrir que su comportamiento está lejos de ser simple o insignificante. El pez damisela no es un organismo que se limite a desplazarse sin rumbo. Por el contrario, es altamente territorial, defendiendo con determinación pequeñas áreas del arrecife que considera suyas. Espacios que utiliza tanto para alimentarse como para reproducirse, creando así microterritorios que, aunque invisibles para nosotros, son claramente definidos dentro de su mundo. Este comportamiento territorial se manifiesta en interacciones constantes con otros peces, a los que puede perseguir o ahuyentar si percibe que están invadiendo su espacio, demostrando que, en el arrecife, el tamaño no siempre determina la capacidad de imponer límites o defender recursos. Su coloración, que varía según la especie, puede incluir tonos azules intensos, amarillos brillantes o combinaciones que resaltan aún más en contraste con el fondo coralino. Lo que no solo lo hace visualmente atractivo,
sino que también cumple funciones de comunicación dentro de su entorno. En muchos casos, estos colores actúan como señales para otros individuos de la misma especie, indicando presencia, estado o incluso disposición para la reproducción, formando parte de un lenguaje visual que se desarrolla en medio de un entorno lleno de estímulos. A diferencia de los depredadores que acechan desde la sombra, el pez damisela se mueve constantemente en espacios abiertos dentro del arrecife, realizando recorridos cortos y rápidos que le permiten vigilar su territorio y reaccionar ante cualquier cambio en su entorno inmediato. Su dieta se basa principalmente en algas y pequeños organismos que encuentra en las superficies del arrecife. Lo que lo convierte en un actor clave en el control del crecimiento vegetal, contribuyendo a mantener el equilibrio entre las diferentes formas de vida que comparten este espacio. En algunos casos, el pez damisela cultiva pequeñas áreas de algas dentro de su territorio, protegiéndolas de otros herbívoros y asegurando así una fuente constante de alimento, un comportamiento que puede interpretarse como una forma básica de manejo de recursos dentro del ecosistema. Este tipo de interacción con el entorno demuestra que incluso los organismos más pequeños pueden desarrollar estrategias complejas para sobrevivir, utilizando no solo su capacidad física, sino también su comportamiento como herramienta principal. La reproducción en el pez damisela también está marcada por un alto grado de cuidado, especialmente por parte de los machos, que suelen proteger los huevos depositados en superficies del arrecife, vigilándolos y manteniéndolos libres de posibles amenazas. Este nivel de atención hacia la descendencia incrementa las probabilidades de supervivencia de las nuevas generaciones, asegurando la continuidad de la especie en un entorno donde las condiciones pueden cambiar rápidamente. A lo largo del día, el pez damisela ajusta su comportamiento en función de la luz, la actividad de otras especies y la disponibilidad de alimento, mostrando una capacidad de adaptación que le permite aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el arrecife. En presencia de posibles depredadores, su reacción es inmediata, buscando refugio entre los corales o en grietas donde su tamaño le permite ocultarse con facilidad, reduciendo el riesgo de ser detectado. Este equilibrio entre actividad constante y capacidad de ocultarse refleja una estrategia que combina visibilidad y discreción, permitiéndole interactuar con el entorno sin exponerse en exceso. El pez damisela también forma parte de una red de relaciones más amplia, donde su comportamiento influye en otros organismos, ya sea al competir por recursos o al modificar el entorno a través de su actividad diaria. Su presencia en grandes grupos puede generar dinámicas interesantes, donde múltiples individuos comparten áreas cercanas pero mantienen límites claros entre sus territorios. Creando una estructura social que, aunque no es jerárquica en el sentido tradicional, sí está organizada.
En el contexto del arrecife, donde la diversidad es una de las características más destacadas. El pez damisela representa la importancia de los organismos pequeños en la construcción y mantenimiento del sistema. Cada movimiento, cada interacción y cada decisión que toma contribuye a la estabilidad del entorno. Demostrando que el equilibrio no depende únicamente de las especies más grandes o visibles. Su comportamiento activo también lo convierte en un indicador del estado del arrecife, ya que cambios en su población o en sus patrones de actividad pueden reflejar alteraciones en el ecosistema. A pesar de su tamaño, el pez damisela tiene una presencia constante que influye en la dinámica general del arrecife, actuando como un engranaje dentro de una maquinaria mucho más grande. En su interacción diaria con el entorno, demuestra que la supervivencia no siempre está ligada a la fuerza, sino a la capacidad de adaptarse, de defender recursos y de aprovechar las condiciones disponibles. Mientras se desplaza entre los corales, con movimientos rápidos y precisos. El pez damisela continúa desempeñando su papel dentro del arrecife, manteniendo un equilibrio que depende de múltiples factores interconectados. Su historia es un recordatorio de que en el océano, cada criatura, por pequeña que sea, tiene un impacto que va más allá de lo visible. Formando parte de un sistema complejo donde todo está relacionado. Y así, en medio del color y el movimiento constante del arrecife del Caribe, el pez damisela sigue demostrando que la verdadera importancia no siempre está en el tamaño, sino en el papel que se desempeña dentro del equilibrio de la vida. En los rincones más tranquilos del arrecife del Caribe, donde las corrientes se suavizan y la vegetación marina se balancea con un ritmo casi imperceptible, los caballitos de mar emergen como una de las formas de vida más singulares del océano. Criaturas que parecen desafiar toda lógica en su diseño, con cuerpos erguidos, movimientos delicados y una presencia que contrasta profundamente con la dinámica acelerada que caracteriza a muchos otros habitantes del arrecife. A diferencia de la mayoría de los peces, que se desplazan con agilidad y rapidez, el caballito de mar adopta un enfoque completamente distinto, moviéndose lentamente mediante el aleteo constante de una pequeña aleta dorsal. Lo que le permite mantenerse suspendido en el agua con una estabilidad sorprendente, como si flotara más que nadara, integrándose con suavidad en el entorno que lo rodea. Su cola, larga y flexible, cumple una función esencial en su forma de interactuar con el arrecife.
ya que le permite sujetarse a corales, algas o esponjas, anclándose a estructuras que le ofrecen estabilidad frente a las corrientes y reduciendo el esfuerzo necesario para mantenerse en una posición específica. Este comportamiento de sujeción no solo es una adaptación física, sino también una estrategia que le permite permanecer en áreas donde el alimento es accesible, evitando desplazamientos innecesarios y aprovechando al máximo las condiciones del entorno inmediato. La forma de su cabeza, que recuerda a la de un caballo, le da su nombre común, pero también está diseñada para cumplir una función precisa en su alimentación, ya que su boca tubular actúa como una especie de succionador que le permite capturar pequeños organismos de manera rápida y eficiente. A diferencia de otros peces que muerden o mastican, el caballito de mar absorbe su alimento mediante un movimiento rápido que genera una corriente de agua hacia su interior, capturando diminutos crustáceos y plancton que forman parte de su dieta. Su capacidad de camuflaje es otra de sus características más notables, ya que puede cambiar de color y textura para asemejarse al entorno, adoptando tonos que van desde verdes y marrones hasta colores más brillantes dependiendo de las condiciones del arrecife. Este camuflaje no solo le permite evitar ser detectado por posibles depredadores, sino que también le facilita acercarse a su alimento sin generar alertas, convirtiendo su apariencia en una herramienta clave para su supervivencia. A nivel visual, el caballito de mar puede parecer frágil, pero su diseño es el resultado de una evolución altamente especializada, donde cada elemento de su cuerpo cumple una función específica dentro de su estilo de vida. Sus ojos, por ejemplo, pueden moverse de manera independiente, lo que le permite observar diferentes áreas al mismo tiempo. Una ventaja significativa en un entorno donde la vigilancia constante puede marcar la diferencia. Este tipo de visión le permite detectar tanto alimento como posibles amenazas sin necesidad de realizar movimientos evidentes, manteniendo su posición mientras evalúa lo que ocurre a su alrededor. En el contexto del arrecife, donde la densidad de organismos es alta, esta capacidad de observación le ofrece una ventaja que compensa su limitada velocidad de desplazamiento. La reproducción de los caballitos de mar es uno de los aspectos más sorprendentes de su biología, ya que, a diferencia de la mayoría de los peces, es el macho quien asume un papel activo en el desarrollo de las crías. Durante este proceso, la hembra deposita los huevos en una estructura especializada del macho, donde estos permanecen protegidos hasta su desarrollo, lo que representa una inversión significativa en la supervivencia de la descendencia.
Este tipo de comportamiento refleja una adaptación que busca maximizar las probabilidades de éxito en un entorno donde las condiciones pueden ser impredecibles. Una vez que las crías están listas, el macho libera a los pequeños caballitos de mar al entorno, donde deberán comenzar su vida de manera independiente desde el primer momento. Este inicio temprano en la autonomía implica que solo una parte de ellos logrará adaptarse y sobrevivir, lo que hace que cada nacimiento sea un evento importante dentro del ciclo de vida de la especie. En términos ecológicos, los caballitos de mar ocupan un lugar específico dentro del arrecife, contribuyendo al control de pequeñas poblaciones de organismos y participando en la dinámica general del ecosistema. Su presencia también es un indicador de la salud del entorno, ya que requieren condiciones relativamente estables para prosperar, lo que los convierte en una referencia para evaluar el estado del arrecife. A pesar de su apariencia tranquila, los caballitos de mar están en constante interacción con su entorno, ajustando su comportamiento en función de factores como la corriente, la disponibilidad de alimento y la presencia de otros organismos. Su capacidad para adaptarse a estos cambios demuestra que, incluso en especies con movilidad limitada, la flexibilidad conductual puede ser una herramienta poderosa. Mientras permanecen sujetos a la vegetación, moviéndose suavemente con el flujo del agua, los caballitos de mar parecen formar parte del paisaje, integrándose de tal manera que resulta difícil distinguir dónde termina el organismo y dónde comienza el entorno. Esta integración es, en muchos sentidos, su mayor fortaleza, ya que les permite existir en un equilibrio constante con el arrecife, aprovechando sus recursos sin alterar significativamente su estructura. En un ecosistema donde la competencia es constante, su estrategia basada en la discreción y la adaptación les ha permitido mantenerse como una de las especies más distintivas del océano. Su forma de vida, tan diferente a la de otros peces, nos recuerda que la diversidad del mundo marino no solo se manifiesta en colores y formas, sino también en comportamientos y estrategias que amplían nuestra comprensión de lo que significa sobrevivir en el océano. Y así, entre corales y algas que se mecen suavemente con la corriente, los caballitos de mar continúan su existencia silenciosa, demostrando que en el arrecife del Caribe, incluso las criaturas más delicadas pueden ser extraordinariamente resilientes. El arrecife del Caribe no es solo un paisaje lleno de color y belleza. Es un sistema vivo,
complejo y perfectamente equilibrado donde cada criatura, desde las más llamativas hasta las más discretas, cumple una función esencial dentro de una red de interacciones que sostiene la vida bajo el mar. A lo largo de este recorrido, hemos observado cómo especies tan diferentes como el pez león, la anguila morena, el pez damisela y el caballito de mar han desarrollado estrategias únicas para sobrevivir, adaptarse y coexistir en un entorno donde cada decisión cuenta. Recordándonos que la diversidad no es solo una característica del arrecife, sino su mayor fortaleza. Cada uno de estos organismos representa una forma distinta de enfrentar los desafíos del océano. Algunos a través de la presencia y el diseño, otros mediante la paciencia y el sigilo, otros más a través de la actividad constante o la adaptación silenciosa. Demostrando que no existe una única manera de prosperar en la naturaleza, sino múltiples caminos que convergen en un mismo objetivo: mantenerse en equilibrio con el entorno. Este delicado balance, construido a lo largo de millones de años, puede parecer frágil, pero es también una muestra de la resiliencia de la vida marina frente a condiciones cambiantes. Si este viaje te permitió ver el arrecife del Caribe desde una nueva perspectiva, te invitamos a suscribirte a Misterios de la Fauna y continuar explorando con nosotros los secretos que el océano guarda en silencio. Porque lo que hemos descubierto aquí es solo una pequeña parte de un mundo mucho más amplio, lleno de historias, adaptaciones y misterios que aún esperan ser revelados bajo la superficie.